Entonces, sin embargo, si nosotros determinamos el número de moléculas de enzima o copias de la beta-galactosidasa en ausencia de lactosa, para esta bacteria Escherichia coli, vemos que el número de enzimas en ausencia de lactosa son 10, es muy poquito, muy poquito. ¿Qué quiere decir esto? Pues si no está el sustrato, pues ¿para qué sintetizar mucha enzima, no? Vamos a ver en el tema siguiente, a partir de la clase siguiente, que sintetizar una proteína nos va a costar a nosotros mucha energía, ¿no? Son 4 enlaces de alta energía los que tienen que utilizarse para que los ribosomas formen un enlace peptídico. Eso lo vamos a aprender a lo largo de la clase siguiente y la clase del próximo martes. Entonces, por economía celular, si el sustrato, algunas enzimas como la beta-galactosidasa de Escherichia coli, pues si no está el sustrato, pues la bacteria no la sintetiza. No la sintetiza. ¿Y qué pasa si uno pone el sustrato? Si uno pone la lactosa aquí, ¿sí? En este momento, ¿sí? ¿Qué va a hacer la bacteria? Pues para utilizarla como fuente de energía, pues va a expresar la enzima, ¿no? Se va a expresar el gen de la beta-galactosidasa, se va a traducir el mensajero y se va a sintetizar la enzima y podemos nosotros ver aquí que el número de copias al colocar el sustrato, la lactosa, aumenta entre 5,000 a 10,000 moléculas de enzima. De 10 que había inicialmente, aumenta en este caso 500 veces, ¿no? O 1000 veces más el número de moléculas de enzima. ¿Sí? Esas enzimas, como la beta-galactosidasa, en las cuales se promueve su biosíntesis cuando uno agrega el sustrato, se llaman enzimas inducibles, ¿no? Inducibles. Y ese concepto lo van a manejar mucho, por eso lo estamos revisando. En bioquímica microbiana o en ingeniería bioquímica también les van a manejar el concepto de las enzimas inducibles. Lo que se trata de esta clase es de revisar este comportamiento que ocurre en la enzima. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual la enzima incrementa el número de copias de 10 moléculas de enzima a 5,000 o 10,000 moléculas de enzima, 500 o 1000 veces más la cantidad de enzima del medio? En ese caso particular de la beta-galactosidasa, la lactosa, ya sabemos nosotros, es un disacárido, es el azúcar de la leche, y contiene pues galactosa y glucosa, ¿no? Galactosa y en ese caso glucosa, ¿sí? Entonces se considera, para que se induzca la síntesis de esta enzima, que a partir de la lactosa, que es el sustrato de la beta-galactosidasa, la enzima cataliza una reacción de transglicosilación. ¿Qué quiere decir esto? En la lactosa, el enlace es beta 1,4 entre galactosa y glucosa. Y una reacción de transglicosilación es que la enzima rompe el enlace beta 1,4 y forma uno nuevo, que es un enlace 1,6, beta 1,6, para formar esta molécula derivado de la lactosa, que es la alolactosa. La alolactosa tiene también galactosa y glucosa, pero ahora la unión va a ser 1,6 en vez de ser 1,4, como es en la molécula de la galactosa. Y se considera que estas moléculas de 1,6 alolactosa que se generan a partir de la lactosa que se coloca en el medio, inducen que se incremente la síntesis de la enzima beta-galactosidasa. La alolactosa puede perder su efecto cuando se hidroliza el enlace beta 1,6 y liberándose glucosa y galactosa. Entonces, para darse tiempo de estudio los bioquímicos, encontraron compuestos muy similares que tenían efectos similares a la lactosa o a la 1,6 alolactosa, pero que no eran transformados metabólicamente dentro de las células. Uno de ellos es esta molécula derivada de la galactosa, es la galactosa es OH2 hacia abajo, en 3 y 4 es hacia arriba.
Pero en lugar de tener el OH normal de la galactosa, tiene un azufre que lo sustituye históricamente, unido a un grupo isopropilo. Esta molécula, el isopropil tiogalactósido, cuando se coloca en el medio, va a ser lo mismo que la lactosa o la alolactosa. Va a inducir la síntesis de moléculas de enzimas. Entonces, los inductores son compuestos que inducen la síntesis de enzimas, y un inductor que se utiliza mucho para estos estudios es el IPTG, conocido con el nombre de isopropil tiogalactósido, porque no se transforma metabólicamente. Y así ese efecto de inducir la síntesis de la enzima dura mucho tiempo. Y ya los bioquímicos pueden, en este caso, estudiar el mecanismo mediante el cual aumenta el número de copias de la molécula de la enzima. Entonces, los inductores van a ser compuestos que van a ayudar a que aumente el número de copias de la enzima, el número de moléculas de la enzima. Van a inducir o favorecer su síntesis. Y aquellas enzimas que se aumenta el número de copias o el número de moléculas, cuando se pone el inductor, se llaman enzimas inducibles, ¿no? Como es el caso de la beta-galactosidasa. Entonces, ¿cómo es que estas enzimas inducibles se induce su síntesis? Su síntesis, a ver si me permiten. Fueron un grupo de bioquímicos franceses quienes propusieron un mecanismo mediante el cual, al colocar un inductor en el medio, se favorece la enzima, la síntesis de enzimas inducibles como la beta-galactosidasa. Ellos dos son por este trabajo que hicieron. Estamos en los años 60 del siglo pasado. En la década de los 1960, ellos recibieron un premio Nobel de Medicina y Fisiología por esta explicación que dieron al mecanismo mediante el cual se activa en E. coli para que se produzca mucha beta-galactosidasa cuando uno le pone un inductor. Entonces, uno de ellos se llama, ya murieron creo los dos, François Jacob y Jacques Monod. Jacques Monod es muy famoso entre los ingenieros bioquímicos. Cuando lleven la materia de ingeniería bioquímica, les van a hablar mucho de Jacques Monod, y de François Jacob les van a hablar mucho también en el curso de microbiana. De ellos propusieron un modelo que se llama el modelo del operón. Vamos a ver a continuación en qué consiste este modelo. Lo que trata de explicar este modelo del operón es por qué aumenta el número de moléculas de enzimas inducibles como la beta-galactosidasa. Entonces, lo que ellos propusieron es lo siguiente. No vamos a detallar experimentos genéticos. No es el propósito de esta clase. Nomás vamos a detallar la idea de este modelo del operón, ¿sí? Entonces, ellos propusieron que en el DNA, aparte de estar los genes que pues, se van a copiar cuando la RNA polimerasa se una al sitio promotor, ¿sí? Al sitio promotor, ¿sí? Entonces, ese sitio ya lo conocemos. El sitio P es el sitio promotor, donde está la caja data, o TTGA a menos 35 en las bacterias, ¿sí? Que es el sitio en el cual se encuentra el DNA, en el DNA, en el cual va a aterrizar la RNA polimerasa para que pueda transcribir los genes. En este caso, estos genes que van a participar en el metabolismo de la lactosa son tres: el gen Z, el gen Y y el gen A, que tienen un solo promotor. Normalmente cada gen tiene su promotor en el cromosoma bacteriano, pero excepcionalmente, como en este caso, son tres genes juntos que se van a transcribir cuando la RNA polimerasa se una al sitio promotor, sí, promotor. El concepto de gen, pues ya lo han revisado en otros cursos. Nomás históricamente podemos nosotros decir
que en el siglo XVIII, XIX, que empezaron los primeros experimentos en el campo de la genética, el concepto se definía un gen como la información genética de un organismo, aunque en esa época no se sabía qué era el DNA, estamos en siglo XVIII, XIX. Eso fue hacia mediados del siglo XX, en el cual eh, especificaba el carácter de un fenotipo. Por ejemplo, el color de los ojos, el color de los ojos, no sé, la forma de las alas, en el caso de las dos bioquímicos americanos en 1940, George Deattle y Edward Tatum, trabajando en este caso, trabajando con un hongo que es Neurospora crassa. ¿Sí? Ellos acuñaron un concepto de que un gen era la información genética que estaba en una célula para producir una enzima. En esa década de los años 40 se encontró que era el DNA, de los 40 a los 50. Se obtuvo que la evidencia que el DNA era la molécula, que era el chip o el disco duro de la célula. Y entonces después los bioquímicos dijeron, bueno, la célula no nomás hace enzimas, hay proteínas de transporte, proteínas de defensa, proteínas estructurales, proteínas móviles o contráctiles, y aún se amplió el concepto del gen, que el gen era la información que había en el DNA, ya se hablaba del DNA, que daba origen a una proteína, que daba origen en lo que es desde encima es una proteína. Después se amplió el concepto a los RNA ribosomales o RNA de transferencia también, tienen sus genes. ¿Sí? Y en los años 80 del siglo pasado, cuando se descubrió el splicing alternativo, de que un gen, de acuerdo a lo que veíamos en la clase anterior, podía dar origen a una o más cadenas, una o más proteínas diferentes, cambió el concepto de Dayton. Y entonces ya se habla de que un gen es la información que está en el DNA que puede dar origen a una o más proteínas, a un RNA de transferencia, a un RNA, en este caso, ribosomal. Entonces, dentro de los genes que están en el DNA, hay dos tipos importantes. Los genes estructurales que va a producir la RNA polimerasa como Z, Y o A, que van a dar origen en el ribosoma a una proteína, una cadena polipeptido proteína, y los genes reguladores, como los que postulan Jacob y Monod en este modelo, ¿sí? Donde los genes reguladores son los que va a ser como el semáforo, podemos decir nosotros, el semáforo para que la RNA polimerasa pueda copiar los genes estructurales. Le va a dar el gen regulador de la manera que vamos a ver nosotros, o luz verde o luz roja para que la RNA polimerasa copie el gen estructural. Para explicar esto, basado en diferentes tipos de experimentos cinéticos y usando diversos tipos de mutantes, Jacob y Monod propusieron que además de estar los genes estructurales, el sitio promotor donde se va a unir la RNA polimerasa, y el gen regulador, hay un sitio intermedio entre el sitio donde se une la polimerasa, el promotor, y el primer gen estructural, que se llama el sitio operador. Es lo nuevo de esto, este sitio, el sitio operador y el gen regulador, es lo nuevo. Era lo nuevo hace 6 décadas cuando Jacob y Monod propusieron esto. De tal manera que en el DNA podemos decir que acompañando a los genes estructurales que van a participar en el metabolismo de la lactosa, está el sitio operador, y después vamos a tener el sitio promotor y el gen regulador. A este conjunto de secuencias constituidas por el gen regulador, los genes estructurales, el promotor y el operador,
es lo que se llama el operón de la lactosa. El operón de la lactosa. Operacionalmente, ¿cómo trabaja este operón de la lactosa? Operón de la lactosa. Lo que se quiere explicar, por qué algunas veces se sintetiza la enzima, la beta-galactosidasa, la enzima inducible, y por qué otras veces no se sintetiza la enzima. Entonces, de acuerdo a esto, podemos nosotros decir que cuando tenemos nosotros el denominado estado inducido, es decir, está presente el inductor, le pusimos lactosa al medio, que con la reacción de transglicosilación generó la 1,6 a la lactosa, está el inductor en el medio. Entonces, lo que va a ocurrir, lo que va a estar ocurriendo es lo siguiente. El gen regulador, que es el semáforo de la célula, se va a estar constantemente, constitutivamente, se dice, siempre o siempre, se va a estar transcribiendo, ¿no?, por la RNA polimerasa. Entonces, para formar el RNA mensajero del gen regulador. Al traducirse este RNA mensajero, va a dar origen a una proteína que se llama proteína represora o represor. Aquí en este esquema, este cartón, como dirían los americanos que les hice, le puse como una nariz de Pinocho a esta proteína represora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En el estado inducido, en la proteína represora se va a encontrar al inductor, ¿sí? Van a ser complementarias las conformaciones y se va a formar un complejo inductor proteína represora. Se va a formar este complejo inductor proteína represora y entonces este complejo inductor proteína represora ya no va a poder unirse al sitio del DNA que es el operador. De una forma natural, ¿sí? De una forma natural nosotros tenemos que la proteína represora va a pegarse en el DNA, en el sitio operador, que está este sitio O, que está entre el sitio de unión de la RNA polimerasa, el sitio P, y el primer gen estructural, que sería el gen estructural Z. Entonces, en el estado inducido, ¿sí?, el inductor bloquea la proteína represora. Ya no puede unirse la proteína represora al operador. Y entonces, qué va a pasar aquí? Como les puse acá, en esta parte. Déjenme ver si puedo moverme. Es que aquí. Al quedar libre el sitio promotor, la RNA polimerasa se puede unir aquí y va a poder copiar los genes estructurales, ¿no?, Z, Y y A. Y vamos a tener nosotros un RNA mensajero que de la lactosa, perdón, de la lactosa, policistrónico, que tiene 3 genes, ¿no? 3 RNA mensajeros, 3 genes, el Z, el Y y el A. Y este RNA mensajero de la lactosa, al traducirse, va a originar el gen Z a la lactosa, el gen Y finalmente el gen A va, en ese caso, a dar origen a una proteína que se llama transacetilasa, que es esta. La beta-galactosidasa es una enzima que hidroliza la lactosa, es una hidrolasa. Entonces, a ver si me permiten, es que me están tocando, ¿sí?
Perdón, ¿estamos ahí? ¿Seguimos ahí? Sí. Sí, profe. Sí, ok, seguimos. Pues, sí, muchas gracias. Entonces, cuando se traduce este RNA mensajero, se tiene la enzima, la beta-galactosidasa, se tiene la proteína que va a transportar la lactosa. El primer tema que van a ver en bioquímica microbiana es el transporte de azúcares, ¿no? Y los mecanismos. Y uno de ellos es usando proteína transportadora. Van a ver los diferentes tipos de transporte. Entonces, se requiere la enzima que se exprese esta proteína de la membrana para que la lactosa pueda entrar, porque es polar la lactosa, ¿no? No puede atravesar la capa lipídica que es hidrofóbica, pues requiere un transportador naturalmente, ¿sí? Y la transacetilasa es una enzima que cataliza la acetilación de los grupos hidroxilos de la galactosa, ya cuando se va a remover, ¿no?, la galactosa del medio. Entonces, resumiendo, en el estado inducido, eh, la, aumenta el número de copias de beta-galactosidasa, que es lo que veían Jacob y Monod, debido a que el inductor, la lactosa que ponen y las poquitas moléculas de alolactosa neutralizan al complejo, a la proteína represora y evitan que se une al sitio operador, lo que con ello permite que la RNA polimerasa se una al sitio promotor y transcriba los genes estructurales. Eso es cuando ya tenemos 5,000 o 10,000 copias de la enzima de acuerdo al esquema que colocamos, ¿no? Y por el otro lado, por el contrario, creo que es lo contrario. Cuando el estado se llama reprimido, tal vez esos conceptos no nos gusten a nosotros, represor, etcétera, pero, o proteína represora, pero son los conceptos que se acuñaron ya hace tiempo, 6 décadas, y se siguen usando. En el estado reprimido, ¿qué va a pasar? Va a haber muy poquitas copias de la enzima, 10 copias en vez de ver 5,000 o 10,000 copias de la enzima. ¿Por qué se evita que se transcriban los genes estructurales? Porque el gen regulador, que es el semáforo, en vez de darle luz verde como en el estado inducido, va a dar luz roja. Se va a transcribir y el RNA mensajero, al traducirse, va a originar la proteína represora y esta proteína represora se va a venir y se va a pegar en el sitio O, es el sitio operador que está en el DNA. En el sitio operador que está en el DNA. Y entonces vean, cuando se une la proteína represora al sitio operador, ya se bloquea estéricamente un poco el promotor. Entonces, si la RNA polimerasa no puede unirse al sitio promotor, pues ya no va a haber transcripción de los genes estructurales Z, Y y A. Y entonces esa es la razón por la cual el número de copias de la enzima es muy bajo, son como 10 moléculas de enzima las que ellos calcularon. ¿Por qué no se transcriben los genes estructurales? ¿Por qué no se sintetiza el RNA mensajero? Por el impedimento estérico que ocasiona la unión de la proteína represora en el sitio operador, que hace que la afinidad de la RNA polimerasa por el sitio promotor baje, y es señal de alto, es luz roja, ¿sí? Y entonces si la RNA polimerasa no se une al promotor, no se une al DNA, entonces no puede haber transcripción del gen, ¿no? Era una de las funciones de la RNA polimerasa que analizábamos hace una o dos clases, ¿no? Que debe de aterrizar en el promotor, el primer paso, que es un sitio de iniciación para la transcripción, y si eso no ocurre, pues no va a haber síntesis de RNA mensajero y por lo tanto no va a haber síntesis de proteína. Entonces, esto lo propusieron Jacob y Monod a partir de experimentos, en este caso, a partir de experimentos genéticos, ¿sí? En la década de los, en la década de los 60, ¿sí? Propusieron este modelo, ¿no? El modelo del operón, sí, naturalmente, sí. Entonces, eh, para poder demostrar ese modelo, pues lo que tenían que hacer los bioquímicos es
aislar esta proteína represora, ¿no? Y si es posible, clonarla, ¿no? Y entonces fue un investigador de la Universidad de Harvard, Gilbert, Walter Gilbert, el premio Nobel, quien aisló algunos años después, 5 o 6 años después a que Jacob y Monod propusieron el modelo del operón de la lactosa, aisló la proteína represora. Y efectivamente, en presencia de la proteína represora, ¿sí?, ya no había transcripción de los genes estructurales, ¿no? Demostró esta parte importante del modelo de Jacob y Monod. Gilbert se hizo famoso por esto del aislamiento de la proteína represora del operón de la lactosa, pero más algunas décadas después, una década y media después, diseñó un método para secuenciar el DNA, ¿no? Ya por los 80 se empezó a utilizar el método de Gilbert de secuenciación del DNA y el método Sanger de secuenciación del DNA. Fue cuando el mundo llegó a la famosa era del genoma, ¿no? Pero previo a su método de secuenciación del DNA, Gilbert aisló la proteína represora, con lo que se confirmó, ¿no?, que el represor realmente, la deducción que habían hecho Jacob y Monod a partir de estudios genéticos y cinéticas, era algo que sí realmente se presentaba. A ver si me permiten. Estoy revuelto aquí. Entonces, aquellas enzimas que se van a sintetizar cuando nosotros ponemos ya sea el sustrato o el inductor en el medio, como la beta-galactosidasa, se llaman enzimas inducibles, ¿no? Y la presencia de enzimas inducibles es por economía celular. No tiene caso hacer miles de enzimas si no están los sustratos, sustratos presentes. Muchas de nuestras enzimas son inducibles. Se requiere que el sustrato esté para que se eche a andar este mecanismo, para que nosotros la podamos producir. La molécula que va a iniciar este proceso de síntesis de la enzima se llama inductor. Ahora estamos viendo inductor. Y fueron Jacob y Monod que propusieron, ¿sí?, este modelo, ¿no?, que es el modelo del operón, ¿sí?, donde ellos proponen la existencia de un sitio operador, que es un sitio en el cual este sitio O se va a unir una proteína represora que va a bloquear la unión de la RNA polimerasa al sitio promotor. Y por lo tanto, en ese estado reprimido no hay síntesis de beta-galactosidasa, ¿no?, porque no hay transcripción de los genes estructurales, porque no cumplimos el primer paso de la transcripción, que la enzima aterriza en ese sitio que está en el DNA, que se llama sitio promotor. Cuando nosotros ponemos en el medio el inductor, ¿sí?, este inductor reacciona con la proteína represora y bloquea la unión al sitio operador. De tal forma que en el estado inducible sí va a haber síntesis de la enzima, ¿no?, está presente el inductor. Sí hay síntesis de beta-galactosidasa, porque la RNA polimerasa puede unirse al sitio promotor y copiar los genes, en este caso, estructurales, ¿sí? Ese es el modelo del operón de Jacob y Monod, y es una manera de poder regular indirectamente la actividad enzimática a partir de la producción de la enzima, ¿no? Nosotros sabemos que la velocidad de reacción depende de la concentración de enzima, ya lo aprendimos aquí en el laboratorio. Y entonces, en el estado inducido de estas enzimas inducibles, se favorece la producción de la enzima, y al aumentar la enzima, pues va a aumentar naturalmente la velocidad inicial de reacción enzimática. Inicialmente, este operón de la lactosa, que se define en aquellas secuencias del DNA, donde están los genes reguladores, genes estructurales del sitio promotor y el sitio operador, se descubrió para la lactosa, pero después, cuando se estudió el metabolismo de otros azúcares, como la arabinosa, también se encontró un mecanismo similar, un gen regulador, un promotor, un sitio operador y el gen estructural, y ese se llama operón de la arabinosa. Para los aminoácidos también algunos de ellos
el mecanismo de regulación de control de la transcripción es a través del operón, como el triptofano, ¿no? El operón del triptofano, el gen regulador, está el gen promotor, el gen operador y el gen estructural, es decir, este mecanismo de regulación, ¿sí? Parece ser general, ¿no? No más particular para la molécula de la lactosa. Pues podemos regular la actividad enzimática a nivel de las enzimas alostéricas y a través de este mecanismo de regulación de la transcripción y la traducción indirectamente, que ese es el modelo del operón que propuso este grupo de bioquímicos franceses, Jacob y en este caso Monod es muy famoso, más adelante les van a hablar mucho de los ingenieros, cuando vean en este caso en ingeniería bioquímica y en bioquímica, en este caso microbiana, ¿no? Microbiana. Ahora, algo relacionado con lo que acaban de revisar con Miguel Ángel. Muy bien, les dio ese tema Miguel Ángel en el laboratorio, ¿sí? Entonces, es en este caso que es como la introducción, ¿no? Para irnos luego a biosíntesis de proteínas. Es lo que se llama el código genético, el código que hay en los genes. La historia de esto empezó a mediados del siglo pasado, 1955, cuando se aísla una enzima en Nueva York, ¿sí?